Ya nunca más veré las caracolas blancas, ni el parque ni los indios en tardes de domingo, la alameda y su estanque con peces de colores, doña Lola y su kiosco de pirulines rojos. Ya nunca más oiré el grito de ¡ay, sardinas!, de Pepito la rubia vendiendo su pescado con todos los chiquillos siguiéndole la burla. Ya nunca más diré adiós a doña Pancha al pasar por su verja de miedos inconcretos. La mantequilla se irá poniendo rancia en el pilón de agua. Parirá un buen becerro la vaca en el pajero y cada madrugada la leche y el velete se quedarán cuajados en los cubos de plata. Es el fundamento, es la base, es el inicio, es el origen. Los seres que habitaron esa isla a mi lado cuando era niña me ayudaron a formarme, a ser lo que luego fui. Me enseñaron cuál era el camino en la literatura, cuál era el camino en las batallas políticas, cuál era el camino en la defensa de lo que yo creía justo. La literatura es una consecuencia más de mi amor por la isla. La literatura es una manera de expresar lo que siento, para expresar las cosas en las que creo, para expresar mis deseos, ¿no?, y mis necesidades. A ver, nací en África, en la isla de Fernando Po. Pertenecía a la Guinea Española, hoy Guinea Ecuatorial. Mi infancia fue especial. La primera etapa de mi infancia en África fue feliz, pues rodeada de todo lo que un niño puede desear, ¿no? O sea, mi madre, mi padre, la gente que nos rodeaba, los amigos que me festejaban porque era la niña en aquel momento. Realmente yo era un poco el centro lógico de mis padres, ¿no? Eso fue una época maravillosa. Era un mundo donde yo recuerdo ir a pasar el día al río Cuco, a la orilla del mar, con mi madre y las tías, dos hermanas de mi madre que estaban entonces en África con ella, jugar con los niños calabares en la playa. Yo recuerdo momentos especiales, ¿no? Recuerdo un día que me regalaron una cabrita con manchas negras. Aquí están. Son imágenes, son como fotografías de mi memoria. Y luego ya la segunda etapa de la felicidad fue en La Palma, ¿no?, con mi abuela. Aquí está mi abuela y yo estoy aquí. Que ya yo acabé de moler. Ya yo acabé. Recuerdo a la abuela sentada en esta ventana y recuerdo a la abuela que nos cogía en brazos a mi primo y a mí. Y a veces a mí sola y me sentaba encima de ella y yo me quedaba apoyada en la ventana abierta, apoyada aquí en el alféizar, mirando el mar. Y recuerdo a la abuela también sola aquí en esta ventana, mirando hacia abajo, recordando los hijos que se le habían ido y los que alguna vez quizás volvieran. Esta ventana tiene todo un significado para mí, ¿no? Y es ese recuerdo de la abuela. Conmigo en brazos, yo muy pequeña, ¿no?, mirando también hacia abajo, hacia los plátanos y hacia el mar, esperando quizás a mis padres que vinieran, ¿no? Y por otra parte, la ventana tiene otra imagen, y es cuando le contaba estas imágenes mías a mi madre, ella me decía que para ella también en su juventud significó mucho esta ventana, porque ella se sentaba aquí
era muy soñadora y le gustaba mirar el mar y los barcos que se alejaban, y lloraba. Y me contaba que un día cogió un plato enorme de natillas que había hecho mi abuela y se las comió aquí mirando el mar mientras lloraba, y comía y se zampó toda la bandeja de natillas. Pero fui muy feliz en esa infancia en La Palma hasta los 8 años, que luego ya me mandaron interna a Las Palmas. Y ahí comienza otra etapa de mi vida, donde quizás es la infelicidad lo que más recuerdo, ¿no? Son años para mí muy tristes, interna en un colegio, sin vacaciones, mis padres estaban en África y a veces me sacaba una familia de Las Palmas, me llevaba a su casa, me llevaba a las canteras. Esos días eran felices para mí, pero el resto lo recuerdo con tristeza. Esa es. El desarraigo es algo que está presente en muchos poetas de nuestras generaciones. No sé por qué, o sea, nos sentimos extrañas todas por algo, por una cosa o por otra somos extranjeras. Y ella, claro, el arrancarla tan pequeña, primero de Guinea y luego de La Palma, pues claro que le ha influido. Sin ese desarraigo, Elsa López sería una chica de familia acomodada, mucho más tranquila y sin haber tenido que enfrentarse a la vida brava y duramente con la valentía que ella lo ha hecho. Yo creo indudablemente que es una de las razones, una de las causas que le han llevado a escribir la poesía. En la poesía de Elsa López se ve ese desarraigo, ese dolor, esa soledad y esa ausencia. Es una ausencia de todo lo que fue dejando, porque claro, cada vez que dejas un lugar hay una herida. Aunque seas muy pequeño lo notas, y me imagino que el haberse ido de Fernando Poo, aunque creo que no tenía sino 5 años, eso fue el primer desarraigo. Luego el irse de La Palma, hay un poema que ella dice, me llevaron dormida, poco menos, o sea, se durmió y se la llevaron de allí de noche, o sea, como si lo hubieran raptado, ¿no? Y todas esas sensaciones de desarraigo están mucho en la obra de ella. Me sacaron de allí medio dormida. Creo recordar que la luna tenía un resplandor azul y el naranjo cubría la mitad de la ermita. Detrás quedó la tarde, la casa y la ventana. Me sacaron la infancia para siempre del alma y no lloré casi nada. Allí quedó la plaza enramada de fiesta, esperando el primer domingo de septiembre, bajo el balcón de tea, orientado al barranco y los molinos. Quedaron los muchachos pegando las banderas y el vino en las garrafas y la matanza a punto. Y Maruca bordando mariposas azules y la abuela en silencio detrás de los cristales. Y entramos en el cuarto de los esclavos. Mira, Antonio, esto hay que arreglarlo. Ella es una voz auténticamente palmera, tiene una mirada enormemente palmera y tiene esa visión del tiempo y ese concepto de la tradición que se actualiza y que contribuye mucho a ver el mundo actual, un concepto propio de la tradición que tiene que ver mucho con su condición de palmera, ¿no? Mi etapa de presidenta de la sección de literatura en Madrid, en el Ateneo, fue especial porque estuve rodeada de poetas extraordinarios. El equipo eran Rafael Morales, Joaquín Benito de Lugas, Carlos Sagún y yo. Y luego estaban los que venían espontáneos con nosotros, que estaban siempre en el grupo, que discutíamos. Y ahí estaba Pepe Hierro y estaba Claudio Rodríguez. Era como que te regalaban algo, ¿no? Hoy lo recuerdo y me maravilla que aquello pudiera suceder, ¿no? En esa misma época
en los años 87, 88, 89, yo gano el Ciudad Melilla y eso me permite conocer a otros poetas y reunirme con ellos, charlar, hacer vida poética, digamos. Entonces, un yerno de Pepe Hierro, Manolo Romero, un loco espléndido, organiza un grupo, nos dice un día que vamos a hacer un grupo de poetas, músicos, bailarines, de todo, aquello era un mejunje. Y entonces formamos La Ortiga. Era un disparate maravilloso, donde aquellos grandes poetas nos acompañaban. La poesía era una disculpa para realmente viajar juntos, comer juntos, reírnos y vivir, que es lo importante. Para mí la escritura es la vida, ¿no? Es una forma de vivir. Escribo porque lo que me rodea, las emociones, el mundo que yo palpo y que miro y que me afecta, lo puedo transformar a través de las palabras y lo puedo expresar después con las palabras. La literatura es una manera de expresar lo que siento. Mira qué bonito, este lo voy a... no sé cuál leeré. Este me gusta mucho. Probablemente lea esto en el homenaje a José Hierro. Se titula Galletas de jengibre para José Hierro. El olor inunda la lata de galletas. Es un olor especial. Me abalanzo sobre la lata y me como 1, 2, 3 galletas. Las engullo casi sin masticar. Luego pienso que debo regar la mata de jengibre que planté cerca del callejón Tres Picos. Como otra galleta. Esta vez me recreo en su sabor y luego trago lentamente el bolo que se me ha pegado al paladar. Las galletas de jengibre cuando se deshacen se pegan al paladar. Pienso en él. Siempre pienso en él cuando como galletas de jengibre. Y me gusta ir a Ikea a pesar del olor a muebles de formica lacados de blanco. Y me gusta comprar un perrito caliente con cebolla sueca y mostaza sueca y rábanos suecos. Y volver a casa y tumbarme en el sofá a cuadros para llorar sin saber bien por qué. A no ser que sea porque pienso en él y me aterra la idea de no poder volver a verlo, no poder volver a su lado y llevarle una lata de galletas de jengibre y continuar de forma tan extraña esa hermosa historia de amor. Mira, 33, no me dejas leer ni me dejas hacer nada. Es una escritora que lo ha abarcado todo y a mí me asombra cómo ha tenido tanto tiempo y tanta dedicación para hacer tantas cosas. Pero quizás la poesía sea el centro de su creación, es lo que ella, en donde se siente más escritora. La poesía de Elsa López efectivamente es una poesía honda, seria, es una poesía de sensibilidad, es una poesía también que gira mucho en relación con el tema del desarraigo. Aborda casi siempre el tema del amor desde una perspectiva diferente a la que solemos encontrar en la mayoría de los casos. Sus poemas son también como pequeñas piezas filosóficas, en el sentido de que analiza el ser y el estar en un momento concreto. Elsa nos remite siempre a un mundo muy elemental, el mundo de los sentimientos, de los afectos, el mundo de la tierra y los elementos que conciernen a la tierra. Siempre un mundo muy elemental que ella, de una forma sutil, hace que trascienda a otro plano, que es el plano de lo emocional. Yo creo que la poesía es un género complejo y difícil, pero cuando consigues reducir al mínimo lo que sientes, ¿no?, y decirlo en 3 palabras o en 3 versos, es prodigioso, ¿no? Junto a la mesa larga de madera pintada, tazas de chocolate, olores a pan frito, se sentaba la madre. Por la ventana abierta entraba la nostalgia, el olor de los pinos y el viento de otras islas. Era alegre verle cerrar puntada a puntada las heridas de la ropa.
Probaba los pucheros y planchaba pañales. Tendía entre la brisa aquella doble hilera de camisas y enaguas. Se secaba los brazos, el olor a jabón y lejía barata. Tarareaba una canción antigua, con el último hijo bailado entre los brazos. Y reía con fuerza, dobladas las manos sobre el vientre fecundo. Por la ventana abierta entraba la nostalgia, el olor de los pinos y el viento de otras islas. La poesía es para mí una manera de expresarme, ¿no? Una vía de escape, pero no es un escape, digamos, como una terapia, no lo es en absoluto. Es una manera de expresarme y de decir en alta voz lo que pienso y lo que siento. Es una manera de usar el lenguaje que aprendí y de poder utilizar las palabras de tal manera que todas unidas, o un grupo de ellas unidas, puedan expresar un sentimiento, una emoción o una idea, ¿no? Y lo que me gusta a mí de la poesía es que el ritmo que tiene, cómo está presente siempre el sentimiento, que hace que te atrape. Y te atrapa más todavía cuando ella la lee o cuando ella la dice, porque sabe hacerlo muy bien. Me despierto sin besos y la cuna se mece sin mimbres en la alcoba. Qué tristeza de sal en la garganta. Pájaro del sueño por mi sangre, el hijo es solo un grito encabritado y medular. Nadie habló de la vuelta, de azul y blanco mecidos el dolor. De noche, por las horas del miedo, yo pintaba a escondidas la cuna del deseo y le inventaba nanas de miel y pesadumbre. Pero ahora, desgarrada del hijo, avanzo hacia la orilla dulcemente aferrada al tiempo y la esperanza. La ciudad amanece de nuevo sin estrías, con ese raro frío de nubes y cemento que atraviesa los muros y el balcón de la casa. Me siento junto al piano y reviso las notas. La música se pierde extrañadas las manos y las flores se apagan también sobre los libros. Me vuelvo a la ventana para vagar sin ojos detrás de las cortinas y recobro su llanto, su cabeza desierta, sus deditos de alambre por dentro de mis huesos, y el pecho se me agrieta hasta hacerse de polvo. Inevitable Océano fue un libro que surge después de una pérdida muy dolorosa para ella, que fue la de su hija, ¿no? A mí me parece que en ese libro esa pérdida está presente continuamente, porque hay una palabra que se repite mucho en muchos poemas y es la palabra frío. Y ella siempre habla del frío que notó cuando le dieron el supuesto cadáver de su hija para que la besara. Este libro, Inevitable Océano, lo escribí se editó en el año 82. Se produce después de una pérdida, la pérdida de una hija, que hace que, de alguna manera, todo el poemario resume toda la historia, ¿no?, de dolor y de vacío que se me queda después de su muerte. De mi muerte, porque lo de la hija es una pérdida, la muerte es solo mía. Es una historia también de desamor, como siempre, ¿no? Porque con la hija también está la pérdida de muchas cosas, como la palma, la isla, el océano. Y además el encadenamiento a todo ese mar que me ha rodeado siempre, que me ha aislado y al mismo tiempo me ha dado la vida.
En este libro, Inevitable Océano, ella lo que hace es mostrar su necesidad de recuperar el paisaje de la infancia. Es un libro lleno de melancolía, es un libro lleno de descriptivismo, es un libro lleno de ese sentimiento atlántico, de ese síndrome de soledad que nos entra a los insulares cuando estamos lejos y necesitamos recuperar las raíces. La Palma en Elsa es un territorio entre nostálgico, mítico también, porque ella lo mitifica un poco, pero está cargado de emoción. Yo diría que es la tierra de la emoción. La Palma está tan metida dentro de mí que aunque yo esté en Madrid y viva en Madrid, sigo trabajando para, por y desde La Palma. Entonces, todo lo que yo había recogido en los años 70 en el campo, lo fui estructurando, primero en una tesina, las supersticiones en la isla de La Palma, y luego en una tesis doctoral, que era un estudio del tablado de la Montañeta, de esa comunidad campesina, ¿no? El tablado de la Montañeta, cuando yo lo conocí, era un sitio que tenía casi 450 habitantes, ¿no? Hoy día tiene 6 o 7 como mucho. Aquella especie de diáspora, ¿no?, del pueblo a las ciudades grandes de la isla de La Palma, aquella pérdida, ¿no?, de identidad de una sociedad que yo había estudiado como un reducto maravilloso, ¿no?, sociológico, se fue perdiendo poco a poco y bueno, me daba mucho dolor, ¿no?, cuando leía esa tesis, recordar a todos ellos. La mayoría han muerto, han desaparecido. El cabrero, el pescador, mis amigos ya no están. Y entonces pensé que no merecía la pena editarlo, ¿no? Lo tengo como tesis y a veces recurro a él, a ese trabajo, para otras cosas. El niño se durmiera, que su padre lo quería, que la madre lo dejó porque no podía cuidarlo. Pero no te rías. Y a partir de ahí empecé a investigar sobre las posibles influencias del medio en las enfermedades mentales. De ahí, del estudio de la medicina popular, sale una larga investigación con muchas publicaciones que hice en los años 80 y 90 también sobre el viento y la influencia del viento en las enfermedades mentales. Trabajos que se publicaron en Barcelona, en Tarragona, en la Facultad de Antropología. Di muchas conferencias sobre el tema, me peleé con médicos en la Escuela de Medicina, se carteaban conmigo psiquiatras para discutirme el tema del viento, pero a la larga, bueno, otras investigaciones vinieron a darme la razón. Duérmete, niña de cuna, que tu padre aquí no está. Que fue a misa San Antonio, él pronto vuelve para acá. Arrorro, mi niña, arrorro, tú tienes padre y yo no. Que el tuyo lo tienes vivo, el mío me lo llevó Dios. Hay unas mujeres en Garafía que a mí me conmueven mucho, dos viejecitas a las que yo he entrevistado para recoger romances, canciones populares, dichos. Si te fueres para La Habana, mándeme valor y un duro,
que yo te tengo guardado, lo que tengo frente al culo. Era bonita tú. Y entonces escribo sobre ella, es un poema en prosa. Y Jorge aprovecha ese poema y crea unas imágenes. Los recuerdos que tengo de aquella época eran las excursiones que hacíamos a ese norte de la isla, esa grafía olvidada, como ella realmente tituló uno de los poemas, y que nosotros luego, bueno, lo empezamos a recrear, y bueno, se hizo el gran poema final, que fue Morir sin campana. En Garafía, al norte de la isla de La Palma, se muere sin campanas. Recuerdo una imagen de Jorge que me impactó mucho. Se veía desde arriba Santo Domingo de Garafía y había un barco que se iba. Me gustó tanto que escribí Morir sin campana, se llamaba. Y los hijos se van. La vida para ellos es la lejanía. Fueron guiones muy afortunados en el sentido que era tan bella la imagen que fueron ganando premios por ahí. Ganaron el premio de Alcalá de Henares, ganaron un premio en Las Palmas. Fueron películas galardonadas por lo que contenían, ¿no? Eso nos dio pie para seguir haciendo otras dos películas, que las otras eran De Topo en Topo, con Inés y Magdalena, y la última fue Poema para el tiempo. De Inés y Magdalena te puedo decir que ¿cómo se puede retratar a una persona que dice que es, huele, la soledad y abandono, huele a un puñito de millo con olor a vejez y soledad? Eso habla de Inés. Es que, vamos, lo hace redondo, la película lo hace redondo, simplemente con esa frase. Inés, de terciopelo blanco, menuda, como esos pajarillos que recorren los barrancos de piedra en piedra. Inés, un puñito de millo con olor a vejez y soledad. Yo no soy una editora al uso, no edito y punto. Yo edito y me enamoro. Y hay un momento de euforia y, por mi parte como editora, que le edito a José Hierro, a Pablo García Baena, a Antonio Gala, bueno, una barbaridad de autores cuyos libros habían caído en el olvido. Y de vez en cuando ocurren milagros, como un día me llama José Hierro y me dice: ven que vamos a hacer una lectura en casa esta tarde, ¿no? Recuerdo que estaba él, Manolo Romero, un muchacho que venía de Italia con un texto, un manuscrito, y yo. Y entonces comienza la lectura. Solo recuerdo que lloramos y lloramos y lloramos, pero lloramos, pero con lágrimas de verdad, no era un llanto interior, era un llanto físico, como un desgarro. Era tan tremendo aquel libro. Y el libro era de Tonino Guerra. Yo me parecía imposible, ¿no?, que el guionista de Amarcord, el gran guionista de las películas de Fellini y de Antonioni, pudiera estar en mis manos. Le edito La Miel y él viene a España, porque quiere conocer a esta loca que ha editado La Miel, que soy yo, y entonces nos conocimos. Bueno, fue un enamoramiento mutuo, fue un flechazo, ¿no?, de esos que nunca olvido. Yo valoraría Ediciones La Palma y todo lo que ha hecho como un milagro, un pequeño milagro. Ella, de repente, viviendo en Madrid, decide que hay que dar a conocer voces de autores que a ella le parecen interesantes y que están un poco perdidos en el fin del mundo. Entre esos autores estoy yo mismo, y por eso te puedo hablar con total claridad de lo que es Ediciones La Palma. Es una labor extraordinaria, de una generosidad absoluta. Bueno, yo creo que Ediciones La Palma ocupa un papel importantísimo
en la historia de la literatura canaria de los últimos años. Y yo creo que ha sido una empresa generosa por parte de Elsa, con pocas gratificaciones económicas y con mucho entusiasmo, rigor y sentido estético importante. Detrás de la Fundación Antonio Gala estaba Córdoba, ¿no? Paseando un día por el mar, él me dice que le gustaría que sus cosas fueran a parar a una fundación, ponerle su nombre y cómo organizarlo. Y yo le digo, ¿por qué no hacemos algo muy parecido a lo que se hace en la residencia de estudiantes? Que es, se dan becas, los chicos vienen, se habla con ellos, se les cuida, se les impulsa a que trabajen más, etcétera, etcétera. Y un día me dice que la fundación sale adelante, le dan el dinero y sobre todo Córdoba pone a su disposición un convento, del convento del Corpus Christi. Entonces me pregunta que si me gustaría trabajar y dije, hombre, claro, si es una idea que está ahí y que me apasiona, ¿no? Que es la formación de la gente joven. Se reúne el patronato, hay 2 o 3 candidaturas y el patronato elige la mía, ¿no? Entonces me nombran directora de la fundación. Lo recuerdo con verdadera alegría. Son años fructíferos, son años de enriquecimiento mío, porque cada joven que entra en la fundación, cada becado, me aporta lo que nadie puede imaginar. Bueno, una historia desafortunada con un grupo dentro de la fundación y se creó una especie de bronca muy gorda que nos envolvió a Antonio Gala y a mí, a los dos, y nos peleamos. Pero bueno, las cosas, cuando hay cariño de verdad, pues todo vuelve a su cauce, ¿no? Luego volvió a haber un reencuentro y bueno, hemos vuelto a nuestra antigua amistad y a nuestra antigua relación, ¿no? Los dos más viejos, más cansados y más tristes, como diría el poeta, pero queriéndonos como siempre, ¿no? Elsa tiene un don. Ella llega. Eso no lo tienen todos los escritores. Hay escritores que tienen muy buena mano para construir una frase, para darle forma a una idea compleja. Elsa, además de todo eso, tiene el don de la llegada. Llega. No conozco ningún caso de alguien que haya leído algo de Elsa y se haya sentido indiferente. Este fue mi primer poema editado en el libro El viento y las adelfas, pero lo escribí mucho antes, lo escribí cuando era muy joven, pues estando en Madrid, me imagino que sería un invierno y yo estaría como siempre recordando la isla, ¿no? Siempre estoy volviendo a las mismas playas, a las mismas orillas, a las mismas cumbres y a la misma gente. Cuando el viento estremece las ramas de las acacias y siento que es ya otro tiempo, y abro en las esquinas la puerta de la sombra y mi pecho se inunda de bruma, y recuerdo que hay entre encinas lúgubres los primeros restos de escarcha, yo vuelvo a La Palma. Cuando el humo de los tugurios me araña los ojos y de los labios se me deslizan comisuras blancas, y hay espuma en mis sienes, y el olor del asfalto se me pega como un sudario a la nuca, y recuerdo que agazapados en sus cubiles hay hombres que no conocen el mar. Yo vuelvo a La Palma. Cuando se me extravía la mirada en los límites de las mesetas y observo que más allá hay tierra todavía, y las nubes se estrechan como arañazos a lo largo de un horizonte de tierra devastada. Y recuerdo que si abro mi ventana,
No veré ahora el mar. Yo vuelvo a La Palma.